Ministro Carlos Bruce Montes de Oca, quien se ha unido al equipo de George Forsyth. ¿Cómo está, doctor Bruce? Bienvenido. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Gusto de saludarlo. Bueno, la verdad que la noticia de su incorporación al equipo de Forsyth causó sorpresa, obviamente, en el curso de la semana. ¿Por qué se une a Forsyth? ¿Por qué trabaja con él en esta campaña electoral? Básicamente por dos razones. La primera, porque creo que George Forsyth representa la renovación de la política peruana. Un joven que está postulando a la presidencia de la República y que representa el cambio generacional que requerimos y que la población también quiere. Y en segundo lugar, por sus cualidades personales. Lo conozco, es una persona que sabe trabajar en equipo, escucha a todos, inclusive aquellos con los cuales él discrepa. Luego de escuchar, analiza la situación y toma una decisión. No nos olvidemos que un presidente de la República no es alguien que sepa de energía y minas, agricultura, transporte, vivienda, economía. No existe una persona que sepa de todo en un país. Lo que requerimos es alguien que sepa analizar, sepa escuchar y finalmente toma una decisión, y creo que George Forsyth tiene esas cualidades para dirigir los destinos del país. Señor Bruce, se habla mucho de la participación del papá de George Forsyth, el señor Harold Forsyth, en la campaña. Se le hemos querido preguntar directamente, pero lamentablemente no da entrevistas. Cuando llega a regiones, yo estoy en Arequipa, no le gusta dar entrevistas al señor George Forsyth. ¿A usted lo convoca el propio George Forsyth, lo convoca a su padre? ¿Quién es el equipo que le dice, señor Carlos Bruce, queremos que sea parte del equipo? No, fue directamente George Forsyth. En las reuniones en las que he estado, el padre no interviene para nada, nunca lo he escuchado siquiera mencionar. George, que dirige su campaña, y él es el que me invitó a integrarme a su proyecto y acepté con mucho gusto. ¿Y qué opina o qué responde a quienes dicen que el señor Forsyth no tiene la experiencia, ni la preparación, ni la trayectoria política requeridos para postular a la presidencia de la República? Bueno, si queremos a alguien con la experiencia para postular, entonces hablemos de alguien del Congreso que ha sido vacado. Si queremos renovar la política peruana, tenemos que buscar gente nueva. O nos quedamos con aquellos que ya tienen experiencia. En mi caso, yo tengo casi 20 años, entre ministro de Estado, que fui designado 4 veces, hasta congresista. Y yo tomé la decisión de no postular a nada. Desde la elección pasada decidí no postular. En esta elección no puedo postular tampoco, y mi intención no era postular. Pero yo hablo básicamente de la experiencia en el caso del señor Forsyth y la trayectoria, porque muchos cuestionan su trabajo en el municipio de La Victoria, que dejó, diríamos, el distrito con muchos proyectos pendientes. Hay gente que inclusive dice La Victoria nos ha traicionado. A eso voy. Mire, en el caso de La Victoria, él ha impuesto orden en un sitio que era un caos y en una anarquía, en el caso de Gamarra. Ahora, si usted camina por Gamarra, van a ver que hay orden. E insisto, ¿hay orden en La Victoria? La política peruana, entonces tenemos que buscar líderes jóvenes que dirijan el país. Bueno, pero ¿qué nos garantiza que esta vez usted no se equivoque, ¿no? Usted apoyó a Alejandro Toledo y vemos en lo que terminó. ¿Qué seguridad le da George Forsyth para que no se vuelva a repetir la historia? Que es una persona nueva, que es un joven que trae un equipo totalmente renovado para cambiar un poco el estilo de hacer política. Y además, algo que es muy importante, George Forsyth no genera resistencia entre las demás fuerzas políticas. Esta elección no es una elección de 2 vueltas, es una elección de 3 vueltas. La primera es el 11 de abril, la segunda es entre 2 candidatos que salgan elegidos el 11 de abril, y ahí saldrá un solo presidente. Y la tercera es la vuelta que ese presidente va a tener que hacer con las demás fuerzas políticas para armar una coalición de gobierno, porque nadie va a tener mayoría en el siguiente Congreso, y ya sabemos que si el gobierno que está en funciones no arma una mayoría, no terminamos los 5 años, y de nuevo va a pasar que tendremos 4 presidentes en un periodo de 5 años, 2 congresos y un desastre en el sistema político peruano. Así que para esa tercera vuelta, George Forsyth es el más indicado para poder conversar con las demás fuerzas políticas. El fujimorismo tiene mucho anticuerpo, difícilmente va a poder lograr consensos. La izquierda tiene anticuerpos, difícilmente va a poder armar esa coalición. George Forsyth no tiene esa resistencia, y creo que es el candidato ideal
para encontrar esa Señor, fórmula que finalmente nos traiga estabilidad democrática en el país. señor Bruce, bueno, ¿qué opinión tiene sobre la resolución del Jurado Electoral Especial que excluye justamente a Forsyth? Bueno, es primera instancia, obviamente, ¿no? Pero me refiero básicamente a los argumentos esgrimidos para sustentar esta resolución. Bueno, por supuesto es una resolución que se va a apelar. La apelación se está presentando el día de hoy, probablemente hacia el mediodía. Y es un sistema que tiene el sistema electoral peruano que nadie entiende, ¿no? Tú inscribes a los candidatos, el jurado te analiza y te inscribe, pero después te excluye por cualquier razón. Al final, si es que lo que uno reporta, que no lo reporta simplemente para que te cobren impuestos o para que el jurado satisfaga su curiosidad, uno reporta las características de tu vida, tus procesos judiciales, tu patrimonio, tus ingresos, para que el jurado lo haga público y el elector tenga más o menos un perfil de las características de persona que es. Entonces, si un candidato, por ejemplo, reporta que tiene 19 propiedades y resulta que no tenía 19, sino tenía 20, al final es una persona que tiene muchas propiedades. Entonces es una tontería tacharlo por eso, como ocurrió con el caso del señor Acuña, que felizmente se subsanó, ¿no? En este caso estamos hablando de que se puso en la declaración de ingresos que el señor tenía tuvo en el año respectivo 130 y tantos mil soles de ingresos, cuando en realidad había tenido 150.000 soles de ingresos. Una diferencia de 19.000 soles. Pero son las reglas de juego, ¿no, señor Bruce? O sea, ¿por qué ciertos candidatos son las reglas de juego a los que uno se somete? Entonces, ¿tan difícil de cumplirlas? ¿No se puede ser un poco meticuloso y cumplirlo? No, en un sistema democrático las reglas del juego es que tú aceptas los votos. El voto es el que decide, no el formulario. Ahí estamos equivocados. El Perú es el único país donde el formulario... Que no haya requisitos para postular. No. Aquí decide el pueblo. No, pero tiene que respetar las normas, como bien dice Jorge. Respetar la normatividad. O sea, él no incluye en su hoja de vida información sobre ingresos de acciones. O sea, por más que no guste, hay que respetar. Está bien que el voto decide, pero también hay requisitos previos. Bueno, no puede usted decir que solamente el voto decide. O sea, hay que respetar las normas. Repito, pueden ser equivocadas, pueden ser excesivas, pero... Me parece absurdo. Llenar un formulario no puede ser requisito para elegir a nadie. En la Constitución no dice eso. La Constitución dice que para poder postular tienes que tener 35 años y más y ser peruano, punto. Entonces, aquí lo que tenemos que evaluar sobre la mesa es que si lo que se omitió lo que se trató fue de falsear la verdad sobre el señor Forsyth, es decir, si tenía sentencias, si las ocultó, o si tiene patrimonio y lo ocultó. En este caso, ¿no haber incluido en su hoja de vida información sobre ingresos de acciones no le parece importante? En este caso estamos hablando de una diferencia de 19.000 soles. ¿Por eso no le parece importante? En el caso de las acciones, son acciones de empresas que la SUNAT ha declarado inactivas, es decir, ya no operan. Son acciones de empresas que ya no facturan, claro, ya no... Pero recuerde, señor Bruce, lo que ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Guardando las distancias, si desde un inicio habría sido transparente, no habría terminado renunciando al cargo. Entonces, desde ahí partimos por la necesidad de cumplir todo lo que se pide. Si me permiten terminar con respecto a la respuesta anterior, que no me han dejado terminar, y después contesto a la siguiente, no se preocupe. Entonces, en términos de las acciones, son acciones que no valen nada. En el caso del señor Vizcarra, omitió declarar acciones que valen millones de soles en patrimonio, porque es una empresa que tiene un montón de activos. A él le dijeron, no hay problema, siga, le perdonamos, siga nomás. Suponemos que en el caso del señor Forsyth también el criterio será el mismo y le dirán, sí, subsane y siga nomás. Yo supongo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que tiene que ser el mismo criterio para todos, ¿no es cierto? Don Carlos Bruce, yo quería preguntarle ya para terminar sobre lo que se ha originado en torno justamente a la situación de Martín Vizcarra, su participación en los ensayos y la renuncia de Pilar Macetti. Usted ha sido ministro de Estado. ¿Se justifica? Mire, el caso del señor Vizcarra y la presunta, casi segura, decisión que él tomó de vacunarse a espaldas de la opinión pública es un caso serio. Eso es algo que hace un jefe de Estado
casi equiparable a la fuga del presidente Prado en plena época de la guerra con Chile. O sea, en pleno momento en que morían miles de peruanos, el señor a espalda del pueblo se vacuna y no le dice a nadie. Eso es un caso importante que, por supuesto, el Congreso tiene todo derecho a investigarlo. Es un caso de interés público. Y citar a la ministra de Salud no me parece descabellado. Es la ministra de Salud que también era ministra de Salud en el gobierno anterior y, por lo tanto, saber su opinión es importante. Por supuesto, no se me ocurre que nadie vaya a pretender... Don Carlos Brus, le pido por favor, disculpe que le interrumpa, pero tenemos que ir urgentemente a la pausa, tenemos que cumplir con los compromisos y regresamos con usted para que culmine su respuesta, por favor. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente. Estamos conversando con el exministro Carlos Brus Montes de Oca, quien está ahora trabajando en esta campaña electoral con el candidato presidencial George Forsyth. Había una pregunta pendiente, estaba respondiéndola a don Carlos Brus respecto a esta denuncia sobre la posible inoculación con la vacuna de Martín Vizcarra y la salida de Pilar Mazzetti. Adelante, don Carlos. Sí, bueno, el Congreso tiene total lógica que investigue el caso, es un caso de interés público, y que también cite a la ministra de Salud, que además era ministra de Salud en el gobierno anterior. Lo que no creo que sea pertinente es que ya estén hablando de una censura si la investigación todavía no había acabado. La ministra de Salud ha tomado una decisión, se ha adelantado los hechos, decisión que preocupa porque estamos en plena inicio de la vacunación, pero felizmente parece que su sucesor va a ser alguien que estaba en el equipo y que por lo tanto sabe lo que está ocurriendo. De hecho, lo que ha hecho el señor Vizcarra es lamentable. Él pudo haberse vacunado públicamente como lo ha hecho el presidente Sagasti y nadie lo ha criticado porque todo el mundo entiende que el presidente de la República es alguien que está más expuesto que lo demás porque está en contacto con mucha gente y además es importante que no se enferme el que nos está dirigiendo a todos. Supuesto que nadie ha cuestionado que el presidente Sagasti se vacune. Aquí lo que estamos cuestionando es la mentira, el engaño, que es algo que parece que el expresidente Vizcarra ha usado de manera permanente y obsesiva. Eso es lo que todo el mundo rechaza y creo que finalmente se está viendo la verdadera cara que representa el señor Vizcarra, ¿no? 5 ministros de salud en plena pandemia, señor Brus. ¿Qué podemos deducir de eso, del manejo de nuestro sistema de salud? ¿Cómo se refleja eso, que tengamos tantos ministros en una situación tan crítica? Bueno, ¿se acuerda usted que el primer ministro que renunció en plena pandemia fue una ministra que la cesó el señor Vizcarra, ¿no? Después vino el señor Zamora, que también fue cesado por el señor Vizcarra. O sea, ha habido demasiados cambios. De hecho, es parte de esta falta de institucionalidad que tenemos en el país y el hecho de darle un poco de estabilidad al sistema democrático. Cuando tenemos un gobierno que no tiene mayoría en un Congreso, se produce estas inequidades, esta inestabilidad. Por eso es importante que en el siguiente periodo gubernamental el que salga elegido presidente arme una coalición de gobierno entre varios partidos para asegurar una mayoría en el Congreso que le permita gobernar. Si no, vamos a caer en lo mismo que hemos pasado y creo que George Forsyth es la persona ideal que no tiene anticuerpos para poder hacer esa coalición que necesitamos para los próximos 5 años. Muy bien, don Carlos Brus, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hasta luego. Muy amable. Gracias. Muy bien, Carlos Brus estuvo con nosotros. Él ahora apoya, por supuesto, al equipo de campaña del señor George Forsyth. Tiene, Jorge, todavía que verse la apelación, ¿eh? La apelación a nivel del Jurado Nacional de Elecciones, porque este fallo ha sido en primera instancia. Claro, se tiene que esperar, caso similar al que ocurrió con el candidato al Congreso Martín Vizcarra, ¿no? Que se vio una segunda instancia y ha sido nuevamente puesto en carrera electoral. Pero ahí, bueno, todos los candidatos tienen los mismos requisitos.